Entonces, anteriormente, pues ya vimos cómo calcular las derivadas de las funciones, de algunas funciones, usando la definición por el límite. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Todos esos resultados que nosotros comprobamos arriba con ese límite, lo podemos simplificar en una tabla de derivadas. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando necesitemos calcular la derivada de cualquier otra función similar, no tengamos que recurrir a la definición por el límite, sino que vamos a recurrir a la tabla de derivadas y lo que vamos a ver a continuación que son las reglas de derivación. Entonces vamos primero con la tabla de derivadas. Entonces, de lo anterior, de los ejercicios que hicimos anteriormente, entonces se concluye que ¿Mm? Entonces, nosotros habíamos trabajado con dos funciones polinómicas. Una función era la función f de x igual a x al cuadrado. Y su derivada nos había dado, la derivada nos había dado 2x. Y tendríamos también, voy a escribir la misma f, otra función que era x a la 3 menos 3x. Y nosotros concluimos, calculando su derivada, que nos había dado 3x al cuadrado menos 3. Entonces noten que, ¿qué es lo que tenemos que notar aquí? El tipo de función que tengo. En estos dos casos, las dos funciones son polinómicas, es decir, la x elevada a un exponente fijo. Y noten que en este caso la función f es de grado 2, x al cuadrado. Su derivada reduce un grado, quedó de grado 1. Aquí este es como tener un 1. Entonces es 2x a la 1. Noten que en el primer término de la otra función es grado 3, x a la 3. Y acá quedó ya de grado 2. Entonces también reduce un término. Entonces podemos concluir que en general para la función f de x igual a x elevada a una potencia n cualquiera, entonces podemos observar que su derivada f' de x va a ser igual. Entonces noten que lo que hemos dicho, si estaba con potencia 3, reduce a potencia 2. Estando en potencia 2, reduce a potencia 1. Es decir, que reduce un grado. Por lo tanto, si estamos en potencia n, su derivada va a tener la misma x, pero ya no potencia n, sino potencia n menos 1. Eso me está indicando que reduce un grado. Y noten que se va a cumplir para el siguiente. En este caso aquí tenemos esta x que tiene potencia 1. Entonces su derivada va a ser el 3 que ya estaba y aquí me quedaría la x, pero ya como reduce 1 me queda 1 menos 1 quedaría 0. Entonces es lo mismo que tener menos 3x a la 0 es lo mismo que tener menos 3. Porque recuerden que toda potencia elevado a la 0 da 1. Entonces, esta es la regla general, pero también tiene que algo que ver con con ese exponente, que es lo que hace. Entonces, noten aquí que para x al cuadrado, el exponente se ha reducido 1, pero este cuadrado que está aquí también lo podemos observar acá, multiplicando a la x. Lo mismo pasa con el x al cubo.
el x al cubo se reduce 1 en el exponente, pero ese 3 baja a multiplicar a la x. Por lo tanto, este n que tengo aquí se reduce 1, pero esa n también baja a multiplicar. ¿Mm? Entonces, con esta fórmula que tenemos aquí, que es la conclusión que hemos sacado, entonces podemos decir que nos permite calcular la derivada de cualquier polinomio. ¿Mm? Entonces, la derivada de un polinomio de x a la n es el exponente baja a multiplicar, este exponente baja a multiplicar a la x y al exponente se le reduce 1. Entonces, noten que eso funciona. Entonces, nuevamente, si tengo la función x a la 3 menos 3x, entonces para calcular su derivada, lo que hago es, este 3 baja a multiplicar a la x y a ese 3 se le reduce 1. Luego, aquí como tengo exponente 1, hago lo mismo. El menos 3 lo dejo y este 1 baja a multiplicar a la x, lo coloco intermedio entre el coeficiente y la x, y a este 1 le reduce 1, me quedaría en 0. Y si nosotros simplificamos, nos queda 3x cuadrado, esto vale 1, x a la 0 es 1, multiplicado por 3 multiplicado por 1 me sigue dando menos 3. Por lo tanto, su derivada es 3x cuadrado menos 3. Entonces, esta es la regla general para calcular derivadas de todas las funciones, ¿no? Ahora, también nosotros concluimos que, por ejemplo, para la función seno de x, su derivada es coseno. Para la función coseno, su derivada es menos seno. Eso lo comprobamos anteriormente. Esta tabla de derivadas ustedes la pueden descargar desde mi blog, el cual lo conocen, es lopsmwordpress.com. Entonces, aquí en la parte de inicio del blog, en la parte intermedia, aquí encuentran los límites especiales que habíamos visto anteriormente y en este caso vamos a desplegar la tabla de derivadas. Esta tabla de derivadas, entonces lo que me está mostrando es un resumen de lo que son las derivadas, como su título lo dice aquí, las derivadas de las funciones básicas. En este caso, la notación está con un U' al final, que eso más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de la regla de la cadena. Por ahora, y he cambiado la variable x por variable u. Es simplemente para, si por algún motivo hacemos una sustitución o cualquier otro uso que es con relación a la regla de la cadena. Entonces, en este caso, vamos a revisar rápidamente la derivada de ciertas funciones y esto va a ser para utilizarlo nosotros, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la primera, la que habíamos dicho. Si tengo u elevada a una potencia n, aquí está, la derivada de u a la n, en este caso u es la variable, n es una constante, toda letra que sea diferente a u va a ser una constante. Entonces, en este caso, la derivada de u a la n es el n baja multiplicar a la u y al n le reduzco 1, n menos 1. Por el momento hagan caso omiso a ese u' que aparece ahí. Repito, cuando veamos regla de la cadena vamos a ver qué significa, ¿no? En este caso aquí les he dicho que n es una constante, no necesariamente tiene que ser un número natural para ser polinomio, puede ser también un número entero o un número racional y sigue funcionando la regla. Hay un caso particular que cuando n vale 1/2, que queda u a la 1/2 que es raíz cuadrada de u. Entonces la derivada de raíz cuadrada de u es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de u. Ustedes lo pueden comprobar utilizando la regla de derivación. Ahora podemos hacer
esos ejercicios. Ahora, si tengo la función exponencial a elevado a la u, donde a es cualquier base, entonces su derivada es la misma función multiplicada por el logaritmo natural de la base, en este caso logaritmo natural de a. Si tengo la función exponencial e elevado a la u, en el caso particular de acá, me quedaría e a la u por el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e sabemos que es 1, entonces me queda la misma e a la u. Y este u', pues como les digo, hace referencia a la regla de la cadena. Si tengo un logaritmo en cualquier base a de u, es el logaritmo natural de esa base sobre u. En el caso particular, cuando tengo el logaritmo natural, es 1 sobre u, 1 sobre lo que está en el logaritmo. En este caso, el u que tengo aquí es todo lo que esté dentro del logaritmo, todo lo que esté en el exponente, etc. Para las funciones trigonométricas que están desde la 4 hasta la 9, entonces tenemos que derivada de seno es coseno de ese u. Derivada de coseno es menos seno de u. Derivada de tangente es secante cuadrado. Derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Derivada de secante es secante por tangente. Derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y estas últimas dos son muy utilizadas, que son las funciones arco. La derivada de arcoseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. La derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más u cuadrado. Estas son las tablas de derivadas. Ahora vamos enseguida a mirar las reglas de derivación. Entonces, tenemos ahora las reglas de derivación. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar las reglas de derivación? Como estas reglas de derivación es para utilizar, por ejemplo, derivadas de otro tipo de funciones diferentes a las básicas. Por ejemplo, digamos que en una función tengo la función x al cuadrado multiplicado por e a la x. Entonces noten que sabemos cómo es la derivada de x cuadrado y conocemos también cómo es la derivada de e a la x con la tabla de derivadas, pero no sabemos cómo es la derivada de su producto. Entonces las reglas de derivación nos van a decir cómo calcular la derivada de este tipo de funciones, que es las que se llaman funciones compuestas. Entonces, consideremos a u y a b como dos funciones que dependen de x. Entonces, sea u como una función que depende de x y b como otra función que depende de x. Entonces, sean u y b dos funciones. Y consideramos k como una constante, un número real. Entonces, las reglas de derivación son muy simples. La primera, la derivada de una constante k, su derivada es 0. Siempre que vaya a derivar un número solo, su derivada es 0. Segundo, si tengo una constante multiplicada por una función, en este caso u es una función, entonces la regla me dice que puedo sacar la constante y derivar la función sola. Tercero, si tengo una suma de funciones y quiero derivarla, o sea, si tengo una suma o puedo tener una resta, no importa. Entonces, en el caso de la suma, la derivada de u más b es derivada de u más derivada de b.
se distribuye la derivada. Y en el caso de la resta pasa lo mismo, podemos distribuir. Entonces no importa si tengo más o tengo menos. Cuarto, derivada de un producto. Si tengo U multiplicado por B. Entonces aquí tengo que tener en cuenta que no distribuyo directamente. La derivada de un producto es derivada del primer factor U por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. Esta es la derivada de un producto. Y por ahora vamos a ver una quinta regla que es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente es derivada del numerador por el denominador sin derivar. Mucho cuidado, aquí va un signo menos, no se vayan a confundir con el anterior que era un signo más, de U multiplicado por la derivada de B sobre el denominador elevado al cuadrado. Mucho cuidado, aquí no es comillas, sino elevado al cuadrado. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que B sea una función distinta de 0. Esas son entonces las reglas básicas que vamos a tener en cuenta para derivar. Entonces, de aquí en adelante, en el siguiente video, lo que vamos a hacer es, utilizando las reglas de derivación y la tabla de derivadas, vamos a calcular derivadas de funciones compuestas. Entonces, si volvemos nosotros acá, en este PDF que les acabo de mostrar, en la parte superior tengo inicialmente las reglas de derivación, lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces aquí tenemos que la primera regla es la derivada de una constante 0, la segunda, tercera, cuarta y quinta regla. Aquí hay una regla adicional que es la sexta, que es una función elevada a otra función. Pueden tomarla también en el caso cuando la vayan a necesitar. Pero las 5 primeras son las básicas que vamos a utilizarlas en este curso. De pronto esta sexta regla la utilizaremos más adelante cuando estemos mirando ya la parte final de derivadas.